Hola, un saludo a todos en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre órdenes iceberg. Voy a explicar desde lo más básico hasta procesos ya prácticos para entender cómo funciona la dinámica de análisis de una orden iceberg con herramientas actualizadas, ya que hace algún tiempo habíamos hecho estos videos explicándolo, pero con herramientas un poco más análogas, donde hay que hacer un análisis más profundo. Hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva mucho más simple para comprender mejor cómo funciona la orden iceberg y cómo podemos hacer un mejor análisis de interpretación con herramientas mucho más potentes y avanzadas a lo que es la actualidad de lo que es el comercio y análisis de las órdenes iceberg. Así que vamos a empezar con lo más básico de una orden iceberg. Voy a hacer una explicación resumida para darle un sentido más entendible a cómo funciona este tipo de análisis de la profundidad de mercado de lo que son las órdenes pasivas. Así que vamos a continuar con nuestro video del día de hoy. Bien, vamos a comenzar por qué es una orden iceberg. Vamos a iniciar con este tema desde un punto de vista más práctico y básico. Ahora, una orden iceberg es un tipo de orden utilizada en los mercados como futuros, acciones o criptomonedas, que permite ocultar el volumen real de una operación. ¿Ok? Ahora, solo podemos mostrar una parte de la orden de forma visible en el libro de órdenes. Para que lo que no entiendan qué es un libro de órdenes o no saben qué es un libro de órdenes es donde se colocan todas las órdenes pendientes. ¿Pendientes a qué? Pendientes a ser ejecutadas. Ahí donde se refleja toda la intención que puede, vamos a decir, que preexistir en un mercado de futuros, ¿ok? Antes de que la orden se ejecute, pues preexiste de esta manera a través de una intención en un libro. Los libros son prácticamente la forma donde nosotros podemos interpretar pues la intención del interés de posición. Y una vez que se ejecuta la orden, pues se remueve del libro, prácticamente entra a mercado. Es una de las formas para poder analizar la profundidad de mercado, también conocida como market depth, ¿no? O también el DOM significa que es el depth of market o el libro, ¿no? La profundidad de mercado, el libro de órdenes en sí. El libro de órdenes lo tenemos en todas las plataformas de futuros, principalmente, y también lo tenemos en las plataformas de acciones. Hay un libro de órdenes donde están todas las órdenes pendientes. Entonces, en futuro se llama DOM y en las acciones se llama profundidad de mercado también nivel 2, lo cual nos permite ver esa profundidad de interés de posicionamiento. En ese sentido, todavía no es un interés ya ejecutado, sino es una intención al interés. Por lo tanto, ahí es donde vamos a analizar el tip of the iceberg. ¿Qué significa el tip of the iceberg? Significa es el planteamiento inicial del análisis de la orden. Lo que simplemente indica es que mientras que se va viendo una ejecución visible, hay un interés de posicionarse de forma oculta, ¿no? Lo que dice que mientras que el resto va a permanecer oculto. Lo cual esto va a mostrar una ejecución progresiva a medida que el mercado absorbe las posiciones visibles. Lo que vamos a ver es que en base a ciertas porciones de mercado, donde se van a ir reflejando en base a una ejecución determinada en un menor tiempo posible y un gran volumen en base a lo que significa el análisis de algoritmo de ejecución. Cuando nosotros vemos que el mercado va proyectándose en base a un movimiento, puede ser a corto o a largo, y ver en ese sentido cómo se van ejecutando ciertas transacciones de gran tamaño en un tiempo muy corto. Eso también se puede ver como una orden, pareciera como si fuera una orden de bloque, pero realmente esta orden va a lo que significa la ejecución del libro y la remoción de esas órdenes y el relleno de esas órdenes. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, pero a la final lo que quiero que entiendan es que la orden iceberg es una orden muy utilizada por operadores que mueven un alto volumen de transacciones en el mercado, lo que quiere decir que mueve un alto capital en su ejecución. El sentido es simplemente que no ser detectado por otros operadores de forma simple, visible, y que sus órdenes no queden pendientes en el libro porque muchas veces pues quedan sin ser llenadas sus posiciones. Entonces muchas veces se utiliza este tipo de orden para ocultar la intención de un operador importante que mueva volumen. Por lo tanto, esto es muy utilizado por operadores, como ya le mencioné, que mueven un alto volumen en el mercado. No sirve para un operador pequeño, pero sí sirve para poder detectar ciertamente la intención de un operador que mueva un volumen importante.
Bien, vamos a ver las características principales de la orden. Ahora, ¿cuáles son las características principales? Pues el volumen oculto, ya lo he mencionado aquí. La mayor parte de la orden no se muestra en el order book, en el libro de órdenes, con un sentido simplemente para reflejar, para no reflejar la información de su posición y también para no reflejar la intención de su posición. Y muchas veces se desarrolla en porciones pequeñas, ¿ok? De forma visible. Lo que quiere decir que se va fragmentando la orden para que para que la mayoría de los comerciantes no detecten la posición inicialmente. ¿Ok? Se puede detectar a través de algoritmos, obviamente, que sí se puede utilizar, que lo vamos a ver ahora, pero esto pues oculta a una gran parte del mercado que no utiliza este tipo de herramientas, por lo tanto no pueden verlo, y si lo ven a través del libro de órdenes, pues no van a poder verlo de forma visible. Ahora, solo muestra una fracción de la orden. ¿Qué es más o menos una fracción de la orden? Pues una fracción puede ser el 10%. Vamos a hablar de en valores porcentuales. Como puede venir desde un contrato hasta 100 contratos. Por decir un ejemplo, puede ser mucho más. Pero en base a esto, lo que nos refleja es que esta fracción se puede ir renovando automáticamente. O sea, que yo puedo poner una fracción de mi 100% de mi orden, partirla en 10 pedazos de 10%. Quiere decir que si son 1000 contratos, pedazos de 100 órdenes por cada vez que se renueva el libro, ¿no? Agregarlo en un mismo nivel de precio. Entonces, el algoritmo pues detectará ciertamente la liquidez disponible y por lo tanto también podrá detectar pues si en caso de dónde podré agregarlo en el sentido ya de lo que es la ejecución. Pero por lo tanto la orden iceberg es una orden que se fragmenta para darle un sentido, para darle un sentido no más que reflejar cierta parte de la orden y no mostrar la intención completa de su posición o no mostrar su posición principalmente. Entonces, la estrategia de ejecución es una ejecución discreta. Evita impactar el precio al no revelar la intención real de la compra y venta del activo, lo que acabo de mencionar, ¿ok? Bien, vamos a pasar directamente a cómo identificar una orden iceberg y cómo lo podemos hacer. Empezamos por la parte del análisis del libro de órdenes, el order book. Hay order book o libros de órdenes que utilizan para identificar ciertas posiciones importantes, pero hay que hacerlo de forma análoga. Quiere decir que hay que analizar de forma visual este tipo de cambios en el comportamiento del libro. Lo cual, estas órdenes que se repiten, si uno, por ejemplo, ve una misma cantidad de contratos apareciendo y desapareciendo en el mismo nivel de precio, esto podría ser una orden iceberg. Eso es una de las formas de los tips que se pueden utilizar para el libro. Ahora, en base a lo que sería el volumen, que el volumen no se agota, esa sería otra forma de identificarlo. Si una orden pequeña en el order book no desaparece después que se ejecute varias veces, es una señal de una orden iceberg. Y número dos, a través del time and cells, el flujo de órdenes. Podemos analizarlo a través del gráfico de huella, pero es más difícil a través del gráfico de huella, al menos que tengamos una herramienta que lo detecte, ¿ok? En el comportamiento del time and cells, una cinta reconstruida que analice pues el comportamiento de las ejecuciones constantes. Ahora, si observas muchas operaciones pequeñas al mismo tiempo en el time and cells, podría ser una orden iceberg ejecutándose. Eso es otro tips. Número 3, gráfico del volumen en el footprint, como ya he mencionado. La acumulación de volumen en un nivel, si hay en este sentido un precio con mucho volumen, pero pocas órdenes visibles en el order book, podría indicar una orden iceberg. Esto ya lo hemos visto aquí en algún video donde yo expliqué un tema de absorción, o también lo he visto también en base al análisis de profundidad de mercado con el gráfico de huella presente. Y número 4, herramientas avanzadas, la que vamos a utilizar acá. Herramientas avanzadas hablamos como un iceberg detector. ¿Qué significa esto? Un gráfico de profundidad de mercado donde tenga un algoritmo que detecta de forma práctica las órdenes. Es mucho más simple. Entonces estamos hablando de una actualización de este tipo de análisis. Ya yo he hecho acá explicaciones sobre cómo analizar una orden iceberg de forma visible a través del análisis del libro de orden, a través del flujo del time and sales, a través del footprint, pero nunca hemos hecho un análisis de base a lo que sería una herramienta como un detector de órdenes iceberg a través de un algoritmo simple donde analice el análisis de lo que sería la profundidad de mercado y el análisis de la huella.
¿ok? Pero en este caso el análisis de la huella sería para el time and series. Lo que va a hacer el Iceberg Detector es detectar, en este caso, como en la plataforma NinjaTrader, podemos ver los datos del orden del libro de órdenes. Podemos ver también a través de otras plataformas como Volumétrica, hay otras también que se pueden conocer, también muy conocidas, pero tienen indicadores que ayudan a detectar las órdenes de forma simple. Entonces hoy vamos a participar en base a lo que sería un análisis de esta orden como un tipo de detector de iceberg que nos va a ayudar a confirmar cuando ingresan estas participantes de forma oculta al mercado, ¿no? Que utilizan este tipo de algoritmo para entrar y no tratar de no ser detectados en el mercado. Así que vamos a ir a verlo. Bien, estamos acá. Miremos el análisis de la ejecución de la orden. En el indicador Iceberg Detector, que es el que tenemos acá, mira, por ejemplo, el tamaño de ejecución por filtro. Y también lo que mira es por ejemplo, el tiempo de ejecución y el volumen de ejecución, basándose en la liquidez que hay en el libro, la liquidez existente y la que llamamos como liquidez inicial pendiente y la liquidez que no se muestra en el libro. Entonces, él va a detectar cuando hay un volumen mínimo, por ejemplo, a partir de 100 adelante, para este mercado que es el IES, y las va a agrupar de forma separadas para que no se amontonen una encima de otra. Esto simplifica que, por ejemplo, estamos en medio de un nivel redondo en 5.800 y se han ejecutado 100, todo un contrato, 183 y 719 en el bit. Lo que vemos que en total para la orden iceberg, una orden iceberg, un tamaño importante, pues se han ejecutado 719 contratos en el bit, lo que sí refleja una orden bastante grande. Entonces, es interesante para nosotros determinar que la orden se ejecuta tanto en un nivel de contexto importante como en una zona donde podríamos identificar que hay una liquidez grande para para que un gran operador o un operador que mueve tamaño importante de volumen, pues se esté posicionando en esa zona y podamos seguir esa operación como una toma de decisión. Solamente para identificar esa operación como una toma de decisión. Ahora, hay dos formas de identificarlo de forma gráfica. Puede ser entre un solo bloque, como vemos ahí, en un solo bloque de 719 en general, que es un bloque grande, o la podemos ver fragmentada en los niveles de precio muy cercanos al 5.800, por decir un valor exacto de ejecución que es este. Yo puedo decir, bueno, en 5.801 se ejecutaron 200 y en 5.800 se ejecutaron 100 y en 5.790 95 o 97 o 98 se ejecutaron 200, 300 y 400 y se van agrupando varios círculos en la zona donde muestra varias órdenes. Eso significa que la orden iceberg se ha fragmentado. ¿Se ha fragmentado para qué? Para hacerle más difícil la detección, inclusive para los Iceberg Detector, en todas las plataformas y sus versiones que hay. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando aparece ese gran volumen de diferentes formas o un solo bloque o fragmentado, esto significa que hay una orden Iceberg en proceso y por lo tanto si es un nivel de contexto, puede ser un nivel de volumen a precio, puede ser un nivel redondo, de números redondos, de haya liquidez importante. A partir de esos niveles podríamos encontrar una orden Iceberg interesante para poder tomar en cuenta ese volumen de participación o ese alto volumen de participación que podría ser una utilidad para nosotros, ¿ok? Eso es todo lo que yo les puedo mostrar ahora mismo de lo que es el Iceberg Detector. Habría que hacer otro video que vamos a hacer próximamente explicando pues un poco más cómo funciona el Iceberg Detector, darle una visión mucho más objetiva a esos indicadores, cómo utilizarlos de la forma más objetiva, pero estos son temas de cursos. Por ejemplo, en los programas de formación tenemos una idea mucho más específica, más completa de cómo analizar todo este tipo de herramientas, de estrategias que podemos aplicar a estas herramientas, cómo informarnos mejor de forma mucho más objetiva, cómo hacer nuestros análisis. Bien, eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy a través de lo que es una orden iceberg, una forma simple, fácil de entender, sin complicaciones. Hoy en día que las herramientas y los indicadores han evolucionado muchísimo y podemos tener mucha información de forma práctica sin tener que pues rompernos la cabeza haciendo un análisis profundo. Bien,
Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy, así que nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Saludos.